No puedo estar sin ti, mi Señor. No puedo estar sin ti, mi Señor. Todo mi ser lo rindo a ti, a ti. Todas las cosas sin ti dejan de ser, Señor. Todo pierde su valor si no estás tú. Todas las cosas sin ti dejan de ser, Señor. Todo pierde su valor. Vamos, hermanos, esta noche quiero compartir algo que estaba dando vuelta en mi corazón y que en alguna medida puede ser aplicable, y creo que sí, a los hermanos que prestan un servicio en la música. Pero es transversal y me puse como título la marca del siervo de Dios. Es la marca que Dios puso en nosotros. No es una marca humana, es la marca que Dios hizo en su Hijo Jesucristo por su Espíritu Santo. Es una marca celestial, es la marca de la iglesia. Esa marca nos hace ser siervos de Dios. Y cuando nosotros vivimos esta marca, nosotros traemos vida en la iglesia. Pero cuando no la vivimos, amados hermanos, traemos daño a la obra de Dios, traemos confusión. Así que he citado estos 3 versículos que van a ser nuestro lineamiento para poder entender el título de este mensaje. Y en lo que ya hemos mencionado, vamos a poder ver en estos 3 versículos una advertencia, la advertencia de un peligro, pero por otro lado vamos a ver un aliento. Eso es una exhortación. La exhortación siempre tiene una advertencia y por otro lado tiene un aliento, una conducción hacia el Señor. Y la advertencia la vamos a ver en el versículo 1 y 2. Y el aliento lo vamos a ver en el versículo 3. Así que tengamos esto en consideración. Estamos viendo una exhortación donde vemos una advertencia y por otro lado el aliento del Señor. Así que partamos primeramente con la advertencia para los creyentes. Filipenses 3:1. Quiero hacer una nota acá cuando dice: por lo demás, hermanos, gozados en el Señor. Estas palabras corresponden a un cierre del versículo del capítulo anterior. Vamos a considerar desde a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Esta es la seguridad que trae la palabra frente al peligro. Pablo estaba escribiendo a los hermanos en Filipos, y la carta a los filipenses es una carta del sentir, del amor que tenía Pablo hacia sus hermanos que estaban en Filipos, la iglesia que fue fundada en Europa, la primera iglesia. Pero en el capítulo 3 hay algo singular, hay un quiebre, ocurre algo. Pablo tiene una preocupación, y esa preocupación significa volver a decir algunas cosas que ya le había dicho a los hermanos. Y esa preocupación estaba rondando en su corazón, y él, como un pastor, quería salvar y ayudar a sus ovejas. Y dice: y para vosotros es seguro. Él quería salvarlos de un peligro inminente y presente. Yo quiero hacer un paréntesis. Cuando llegué acá, el hermano Daniel me dijo: hermano, sería bueno que tú ministraras a los hermanos músicos y a toda la iglesia respecto a lo que es la música. Amados hermanos, a mí también no me molesta el decir las mismas cosas. El ministrar lo que hemos ministrado a lo mejor en muchas otras localidades por la gracia del Señor junto a otros hermanos. ¿Saben por qué? Porque para nosotros es así. Hay tanta confusión respecto a esto. Y no solamente con respecto al servicio de la música, sino con respecto al servicio en general. Hay una confusión tan grande que ha traído desórdenes, confusión,
Porque la palabra no estaba presente, y más aún la palabra no ha sido creída, y más aún la palabra no ha sido guardada, y se ha quemado fuego extraño, no solamente con lo que es la edificación de la música, en todo ámbito de cosas. Y eso del servicio en la música es algo propio de la iglesia, es algo de la vida orgánica de la iglesia, y más aún la oración, que no es solo un asunto de cuatro paredes, no es un asunto de una reunión, es un asunto de 24/7. Cuando estas cosas no están claras, generamos daño, nos dañamos a nosotros mismos y dañamos a otros. Así que quiero rogar al Señor que todos cuantos están aquí posiblemente puedan decir: esta palabra yo ya la conozco y no tengo ninguna necesidad. Si puede, lo podemos estar pareciendo a la iglesia en la Odisea. Pero seamos como Filadelfia, amar la palabra, guardar la palabra. Que aunque tú como músico seas un músico que recién está comenzando y que aún no tienes ni una guitarra que no es una Taylor ni una Martin, tienes una pequeña guitarra, pero tú estás guardando la palabra, así como Filadelfia, el Señor puede abrir una puerta delante de ti para que tú puedas salir. No importa lo grande, Filadelfia era pequeño, ¿recuerdan? ¿Sí? Pero Dios vio cómo ellos guardaron aquí y les abrió una puerta. Y se la abre, nadie la cierra. Y tú, si tienes un corazón dispuesto a guardar la palabra y a ministrar conforme al modelo de Dios, Dios te abre una puerta para que tú puedas salir. Por tanto, este primer versículo nos habla de la seguridad de la palabra. Y aun cuando esta sea, digo, repetitiva, va a ser como un martillo que yo la seguridad ante un peligro inminente. ¿Cuál era el peligro? Versículo 2. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del pueblo. Pablo está hablando de que una preocupación que tenía en su corazón, porque él conocía el sistema judaizante. Y fíjate cómo lo trata: de perros, malos obreros y mutiladores del pueblo. Tratando de imaginarme esto, guardando de los perros como jaurías que estaban allí preparándose, esperando de encontrar un corazón debilitado y sacarlo de Cristo y llevarlo a la religión. Como un mal obrero, no porque hacía las cosas mal, sino que tenía una intención maligna de destruir, de dividir, de aquellos malos obreros que entran a una construcción y quieren hacer lo contrario a lo que está en el plano del arquitecto. El cuerpo es aquel que se gloría en su circuncisión, en una marca que no tiene realidad dentro de él. El sistema religioso judaizante tiene características como esta: siempre se opuso a la obra de Dios. Siempre, porque se opuso a Cristo, se opuso a los apóstoles y se opuso a la iglesia. El sistema religioso judaizante cegó al judío y no pudo ver la visitación de Cristo en ese tiempo, porque las figuras y las sombras lo taparon. El templo, el altar, el sacerdote y la circuncisión no pudieron ver a Cristo, porque para ellos lo otro es más glorioso. Y también ese sistema los separó de Cristo, porque cuando venían a la fe, creyendo en Cristo, traían costumbre judaizante. Entonces era Cristo y algo más. Y cuando miraban aquel algo más, finalmente terminaban separando a Cristo. Pero había un problema mucho mayor, y Pablo de alguna forma más adelante lo menciono, pero quiero decirlo acá. El problema era más sutil y Pablo se dio cuenta. Sí, no era solamente volver a la ley, el asunto era confiar en la carne, era confiar en las capacidades humanas, y de eso sí se trataba: confiar en la carne, en sus capacidades naturales, olvidándose del Señor. Es cierto que hoy día el sistema judaizante de esta manera no está presente y está funcionando de una manera sutil y ha enredado a algunos hermanos. Pero quiero tocar no el sistema judaizante, sino quiero tocar
Ese sistema religioso imperante que está hoy día rondando en medio nuestro como aquellos perros, como aquellos malos obreros, como aquellos mutiladores del cuerpo que se glorían en las cosas externas, que nos quieren sacar de Cristo, que nos quieren apartar de Cristo. Ese sistema religioso imperante está en medio hoy, entre comillas, digo, de la cristiandad. Aquel que se gloria de las capacidades naturales, de la forma de ser, de la experiencia, del programa, del local, de la cantidad de hermanos, pero se olvida de Cristo. Esa es la advertencia. Y sabes, cuando Pablo dice, guardaos de los perros, de los malos obreros, de aquellos que están rondando, el sistema religioso imperante no está afuera, está aquí adentro. Esa es la carne. Y nos juega siempre una mala pasada. Y siempre la carne, las capacidades naturales, la confianza en las capacidades naturales, siempre nos va a alejar de Cristo. Esa es la advertencia. Entonces podríamos decir, guardaos de vosotros mismos. Músicos, guardaos de vosotros mismos. Diáconos, guardaos de vosotros mismos. Ancianos, guardaos de vosotros mismos. Los obreros, guardaos de vosotros mismos. Todos debemos guardarnos de nosotros mismos. Ahora, ¿cómo? Y aquí viene el aliento. Versículo 13. Pablo va a decir esto. Y esta es la manera de poder ser guardado. Ayudado, promovido. Porque nosotros somos la circuncisión. Nosotros somos la circuncisión. El asunto no es una marca externa. El asunto era que ahora nosotros integralmente somos una marca delante de Dios. Es una marca que va con nosotros no porque nos mutilaron algo de nuestro ser, sino que Dios es una marca dentro de nosotros y nos hace ser diferentes del mundo y de la religión. ¿Sabes? Pensaba en esto. Músicos, a todos los que de alguna forma tienen un instrumento. Dios no está buscando tu instrumento. No busca tu música y no busca tu canto. Conforme a esto, somos la circuncisión. Dios te está buscando a ti. Si te tiene a ti, tiene la música. Si te tiene a ti, tiene el instrumento. Si gana tu corazón, lo tiene todo. Lo mismo para los que ministran la palabra y para todos cuantos prestan un servicio, porque es el resultado de algo que está aquí adentro. Todo creyente nace por medio de la justificación por la fe. ¿Sí? Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Sí? La justificación por la fe, y lo declaramos, la justificación por la fe nos hace mirar a Abraham. Y Abraham, cuando creyó al Señor, dice que su fe le fue contada por justicia. Pero cuando él creyó, él no tenía ninguna marca en el cuerpo, él no estaba circuncidado. Pero dice que después fue circuncidado como un sello de la justicia de haber creído en su corazón. La marca externa fue el resultado de algo interno. Lo mismo que para con nosotros. Pablo dirá, el judío verdaderamente es aquel que es el interior, aquel que está circuncidado en el corazón, en el espíritu. No es la letra, es aquel que no recibe la alabanza de los hombres, sino la alabanza de Dios. Amados hermanos, estamos expuestos todos, particularmente este tipo de servicio, expuestos a los aplausos, a los abrazos, a las consideraciones, pero eso no tiene nada que ver con la circuncisión. Porque ese es lo que los hombres te pueden decir. La pregunta es: ¿qué ve Dios dentro de ti? El que tiene ojos, como se llama, de fuego, ve si lo que tú estás cantando es una realidad dentro de ti. Podemos estar cantando somos uno, somos hermanos, pero tenemos tremendos problemas. Podemos estar cantando tú eres santo y estoy viviendo en pecado. En eso consiste la circuncisión. Tú eres una marca, una integridad. Ahora,
Pablo va a detallar esta marca en 3 grandes eslabones. Es como, y que arman una cadena de 3 eslabones, y que esos 3 eslabones dicen la circuncisión del nuevo pacto, teniendo 3 eslabones. El primer eslabón dice, los que en espíritu servimos a Dios. El segundo eslabón, y los gloriamos en Cristo Jesús. El tercer eslabón, no teniendo confianza. Vamos a ver cada uno de ellos desde la exhortación del aliento, desde Cristo. ¿Sí? El primer eslabón, los que en espíritu servimos a Dios. Y antes de entrar en detalle, yo quiero declarar esto. Nosotros fuimos redimidos para servir. ¿Sí? Tanto en el antiguo pacto como en el nuevo, fuimos redimidos para servir. En el antiguo pacto, cuando Israel fue libre, Moisés se presentó muchas veces delante de Faraón. Muchas. Y cada vez que iba con un mensaje en su corazón. Faraón decía, esto dice el Señor, deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y eso lo podemos ver hasta en la Escritura. El Éxodo, la redención, Levítico, sirviendo. Pero todo eso era figura del tiempo presente, los sacrificios, las ofrendas, las cuales no pueden hacer perfecto aquel que ahora, con respecto a este culto, en la conciencia del adorador por causa del pecado, porque el pecado no era quitado, el pecado era cubierto. Y había una tremenda debilidad en ese pacto. Y por otro lado, había una debilidad en el propio adorador, porque no había una capacidad, un poder interior para agradar a Dios. Eran muchos activismos, eran muchas cosas que se hacían, pero no había realidad. Aún el Señor dijo, ustedes labios me honran, pero vuestro corazón está lejos de mí. Llegó a decir esto, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales, gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Él estaba hastiado de todo, porque no había realidad. Entonces, hay un nuevo pacto. Y aparece el Señor Jesús, diciendo que medio sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no te agrada, las cuales ofrece Señor, diciendo luego, y aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer tu último, no lo segundo, lo último. Lo primero, un nuevo pacto. Lo último, un nuevo pacto. Un antiguo pacto y un nuevo pacto. Quita lo primero, el primer servicio. Establece lo último, el mejor servicio. Nosotros fuimos redimidos para servir. Amados hermanos, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y por la sangre de machos cabríos ni de becerros, el sumo sacerdote entró en el lugar santísimo y efectuó la purificación de nuestros pecados y obtuvo para nosotros una eterna redención. Ahí está nuestra oración. Le pondrá cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a Dios sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Ahí está nuestro Dios. Israel tuvo un Éxodo y tuvo un Levítico. Nosotros en el nuevo pacto, con mejores promesas, que también nuestro Éxodo y también nuestro Levítico. Ahora, cuando digo fuimos redimidos para servir, ¿qué es lo primero que se te viene al corazón? Hacer cosas. Hacer cosas, ¿sí? Amados hermanos, el Señor Jesucristo vino no para que le entregaran las cosas, Él vino a ganar nuestro corazón. Y cuando empieza a declarar Pablo, los que en espíritu servimos a Dios, va a apuntar a eso. Porque
Porque la palabra servir que está ocupando aquí Pablo es la palabra latría, que es un culto, que es un homenaje. Delante de la mañana, por la tarde, Pablo dijo que había idolatría, que era un culto que se rendía a los ídolos. Idolatría. Pero la latría es para Dios, el culto es para Dios, la idolatría es para los ídolos, la latría es solo para Dios. Y es el servicio, el homenaje que se hace a Dios. ¿De qué manera? Lo que el Espíritu. Hacemos un homenaje a Dios. Es decir, es un culto que se hace aquí adentro. Pablo va a decir, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Eso lo dice Romanos. Porque dice, a quien sirvo en mi espíritu. Está ocupando la misma palabra servir. Dice, en el Evangelio de su Hijo. Pablo levantó iglesias, hizo viajes misioneros, estuvo con los hermanos. ¿Cuántas cosas hizo? Pero todo ese Evangelio que él predicó fue una realidad dentro de su corazón. Por eso él dice, a quien sirvo en mi espíritu. ¿Sabe lo que dice Austin Spark con respecto al servicio? Dice, el servicio a Dios no es en primer lugar lo que hacemos por Dios, sino según su palabra es en primer lugar lo que nosotros somos para Dios. Es decir, que nosotros somos para Dios totalmente del Señor, y cuando realmente llegamos a eso, todos los otros problemas o cuestiones sobre el servicio están resueltos. El servicio tiene que ver con lo que tú eres. Y todas las otras cosas que están alrededor tuyo se ajustan a eso. Por eso, cuando tú sirves en la carne y confías en tus capacidades, todas las cosas giran en torno a la carne. Lo hacemos en el Espíritu, honrando al Señor, teniendo una devoción, Él teniendo el primer lugar, entonces todo se ajusta a Cristo. ¿Se entiende? Amados hermanos, todos los otros servicios, porque hay un servicio que es el culto en el interior, a eso fuimos llamados, redimidos para servir en un tabernáculo fue Israel, y nosotros fuimos redimidos para servir en el más amplio y más perfecto tabernáculo donde Cristo fue exaltado como el sumo sacerdote. Y todos los otros servicios administrativos de la diaconía misma vienen a ajustarse al servicio. Eso se llama adoración. Eso es adorar. El Señor Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás, dice que el diablo le llevó a un monte alto, ¿recuerdan? Y le ofreció todos los reinos de la tierra. Y le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de Dios, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos te harán tuyos. Entonces el Señor Jesús le dijo, vete a mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo. No le dijo solo adorarás, servirás. El nuevo pacto, la adoración y el servicio van de la mano. La palabra adoración que tú puedes proscubrir, que es curvarse físicamente, pero el Señor Jesucristo está mostrando algo aquí mucho mayor, que es inclinarse en lo interior. Y el resultado de inclinarse exteriormente es el resultado de inclinarse interiormente. Amados hermanos, no somos más adoradores porque estamos en este lugar. No eres más adorador porque tienes un instrumento. No eres más adorador porque ministras la palabra o porque predicas el evangelio y andas por la calle. No es el lugar, es la persona. Cuando el Señor Jesús se encontró con la mujer samaritana, la mujer samaritana le dijo, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que se tiene que adorar en Jerusalén. Y el Señor Jesús le dice, mujer, créeme, que no será ni en este monte ni en Jerusalén, no adoraréis al Padre. Viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán del Espíritu y en verdad. ¿Qué le estaba diciendo? No es el monte,
Amados hermanos, Dios está buscándote a ti, no está buscando tu música. Dios no está buscando que también ministre la palabra o que también limpies el local. Dios te está buscando a ti. Te recuperó para servir al Santísimo. Y se expresa a ti. Y eso es oración. Ese es el primer eslabón. Porque en Espíritu servimos a Dios. El segundo, nos gloriamos en Cristo Jesús. Escuchando todavía a los hermanos, siempre las palabras de los hermanos, estamos conversando, teniendo comunión, van de alguna forma formando ese mensaje en el corazón. Amados hermanos, los que en el Espíritu sirven al Señor, a Dios, sí o sí, se van a gloriar en Cristo Jesús. Sí o sí. Porque vamos a estar unidos en Cristo. Cuando dice nos gloriamos en Cristo, Pablo ocupa siempre, casi siempre esa palabra, o muchas veces esa palabra en Cristo, que significa unidos a Cristo, unidos a Él. Y en la medida que estamos unidos a Él, nosotros le conocemos, lo entendemos, lo contemplamos, miramos su grandeza, miramos su gloria y aprendemos a gloriarnos en Él, en su obra y en su persona. Y a causa de eso entonces surgen los cánticos. Cuando un salmista en medio de la iglesia empieza a contemplar a Cristo y el Señor le da una gracia, lo único que tiene que hacer es escribir y relatar las grandiosidades de Cristo. Eso hace. Nos gloriamos en Cristo Jesús. Y cuando nos gloriamos entonces hay una explosión de alabanza. Y todavía no he hecho la música. De alabanza. Porque la alabanza no tiene que ver con la música. Es fruto de labios que confiesan su nombre. Por lo tanto, todos aquí podemos alabar al Señor. Y aunque no tuviéramos ni batería ni bajo, todos podríamos alabar al Señor. Cuando entrenamos, porque alabar, ¿qué significa? Hablar de las virtudes de Cristo. Él es el Señor. Él es el Rey. Él venció la muerte. Jesucristo es el Señor. ¿Estamos alabando al Señor? Claro que estamos alabando al Señor. Y por eso la iglesia da testimonio. Eso es alabar. Entonces surge una explosión de alabanza. Porque podemos contemplar a Cristo. Y cuando le contemplamos, la alabanza tiene lugar en nuestro corazón. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esto es una revelación maravillosa. No solamente consideramos a Cristo como el apóstol que vino a esta tierra, es una obra que se consumó y nuestros pecados fueron perdonados, pero por otro lado resucitó a los cielos y ascendió y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Fue hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, al ver esta gloria, nosotros podemos cantar: al subir, sumo sacerdote que traspasó los cielos, al que vino para interceder, al santo Emanuel, gloria. ¿Por qué cantamos esto? Porque lo hemos visto, porque se reveló en nuestro corazón. Pero si eso no se revela en tu corazón, ¿qué vas a cantar? Si Cristo no es una realidad en ti, lo único que vamos a cantar son cantos centrados en tu persona. Te vas a gloriar en tu instrumento, te vas a gloriar en tu servicio. Nos gloriamos en Cristo Jesús y vemos su gloria, pero Él, como tiene ojos de llama de fuego, también nos alumbra a nosotros y nos vemos tan débiles, tan pequeños, que dependemos de su Espíritu para poder hacer la obra. Como Isaías, cuando vio al Señor, cayó a sus pies, con labios inmundos. Cuando vemos a Pablo cayendo a tierra porque vio a un Cristo glorioso que le estaba persiguiendo, y cuando vemos a Juan viendo la gloria del sumo sacerdote también cayendo a sus pies, caer a sus pies y depender del Espíritu es gloriarnos en Cristo Jesús.
Por eso surgen cantos como estos. No puedo estar sin ti, mi Señor. No puedo estar sin ti, mi Señor. Todo pierde su valor sin ti. Cuando nos gloriamos en Cristo, nos gloriamos de su grandiosidad y también vemos nuestra bajeza. Y de estas dos grandes revelaciones, disculpen que lo veamos así, porque cuando vemos a Cristo glorioso, nos vemos a nosotros pobres, pero vemos en el Espíritu Santo la capacitación para agradar su corazón y surgen las alabanzas en medio de la iglesia. ¿Se entiende? Y cuando nos gloriamos en Cristo Jesús y estamos unidos a Él, amados hermanos, nos damos cuenta que somos torpes, que nuestras habilidades naturales no sirven en su casa. Al contrario, destruyen todo. Somos como una bomba de tiempo. Y más encima de esas bombas de esquirlas, te dañas a ti mismo y dañas a otro. Entonces surge el tercer eslabón, no teniendo confianza en la carne. Ya no puedes confiar en ti, porque sabes que el llamado es a servir al Espíritu. Y empiezas a gloriarte en Cristo Jesús. Lo empiezas a contemplar porque estás unido a Él y ves tu debilidad y no puedes confiar en ti. Ya no puedo confiar, Señor. Yo soy torpe, pero tú no. Yo soy débil, pero tú eres fuerte. Yo no tengo gracia, pero toda la gracia está en ti. Oh Señor, socórreme a la hora de tocar este instrumento. Socórreme a la hora de amplificar. O si no puedo entorpecer tu obra en el corazón de los santos a la hora cuando la música sea ministrada y en vez de traer vida, traeré muerte. ¿Entienden? Porque Pablo hace un stop, para. En Filipenses 3, guardaos. Tanto daño causaron los judíos oponiéndose a la obra de Cristo. Y hoy día la carne, ¿cuánto daño causa en medio de la iglesia? Gracias a Dios por su Espíritu. Amados hermanos, quiero cerrar este mensaje por un ejemplo. Un ejemplo práctico. Y cada vez que vean esta figura, ustedes se van a acordar de que nosotros somos la circuncisión. Lo que en Espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y está en nuestra escena. Mateo 11, 29 y el 31. Yo creo que ustedes han escuchado estas palabras. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligero mi carga. Entonces, quiero que escuchen esta historia y después voy a dar alguna aplicación. Había un novillo que estaba a punto de ser sacrificado en un matadero. Era un novillo que solo daba problemas. Él estaba encerrado y sus días estaban contados. Entonces apareció un hombre anciano, muy rico, dueño de un campo muy grande, y quiso comprar aquel novillo. Los hombres del matadero se rieron de este viejito y le dijeron: te estás arriesgando, lo que estás comprando no te va a servir, porque es un novillo que causa solo problemas, solo es digno de muerte. Entonces aquel anciano miró al hombre y con mucho amor, y luego miró a los mataderos y les dijo: me lo llevo. ¿Saben? Porque tengo puesta toda mi esperanza no en el novillo, sino en mi buey viejo manso que le enseñará a trabajar. Y al final pagó el precio por el novillo y se lo llevó. Cuando el novillo llegó a la puerta del campo,
El anciano que lo compró lo llevó donde su buey viejo y manso. Sobre este buey había un yugo de madera muy firme. Entonces el anciano coloca el novillo al lado del buey y luego puso sobre él el yugo. Lo unió a su buey viejo. Y con esperanza, el anciano miraba como juntos trabajaban el buey viejo y manso junto al novillo. Nosotros éramos ese novillo y estábamos en un matadero. ¿Entiendes? Éramos dignos de muerte, solo hacíamos cosas malas. Todo lo destruíamos hasta que llegó el Señor, nuestro Padre. Nos miró con amor y pagó el precio. Y no puso la confianza en nosotros, puso la confianza en su Hijo. Entonces nos redimió para servir y nos trajo a su campo, a su obra, y nos enyugó al Señor con su Espíritu Santo. Esa es la obra. Nos trajo a su campo a trabajar unidos a su Hijo. Nos enyugó con el Espíritu Santo del Señor. Lo glorioso de esto, hermano, es que tanto el buey viejo como el novillo nunca están juntos físicamente, están unidos solo por un yugo. De la misma manera nosotros no estamos unidos físicamente a Cristo. Aquí Él está a la diestra de la majestad de las alturas y nosotros estamos aquí en la tierra, pero estamos unidos a Él por el Espíritu Santo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo. Y así como el buey viejo y manso, con el yugo puesto sobre él, y le colocan al novillo, empieza a dar órdenes hacia la izquierda o hacia la derecha, y se detiene, y el novillo tiene que obedecer porque el yugo está sobre él. De la misma manera nosotros, hermanos, unidos a Cristo por el Espíritu, podemos detenernos, avanzar, ir a un lado, ir al otro, porque es el Señor que da la orden por su Espíritu. Pero si tú sacas el yugo de ese novillo va a causar mucho daño en el campo de este ancianito. Va a destruir todo. No sabe trabajar. No sabe arar el campo. De la misma manera, si nosotros no consideramos al Espíritu, vamos a dañar, vamos a dividir, vamos a destruir y van a primar gracias, entre comillas, humanas, nuestras voces, nuestros servicios, nuestra carne. Y cuando pasan los días, este novillo, unido al buey viejo, entonces todos los movimientos se empiezan a ajustar. Parece que trabajan de manera tan ordenada, muy ordenada. Y en la medida que trabajan ordenados, nos empezamos a dar cuenta que el novillo se empieza a parecer al buey viejo. Pero la gloria no es del novillo, la gloria es del buey viejo, porque aprendió a caminar con un buey. De la misma manera, hermanos, cuando estamos unidos al Espíritu, unidos a Cristo por el Espíritu, todos los días, semanas, meses, unidos a Cristo, en devoción, en amor, cada día el carácter de Cristo se va formando y le vas pareciendo a Él. Y cuando alguien diga, oh hermano, ¿cómo tocas muy bien ese instrumento? Es Cristo. Y cuando ministre la palabra, hermano, estuvo gloriosa la palabra, es Cristo en mí. Cuando hacemos un servicio en medio de la iglesia y vemos cómo un hermano se esfuerza y lo vemos en amor sirviendo a los hermanos, es Cristo en él. No es la gloria del novillo, es la gloria del buey viejo y manso. Aprended de mí que soy manso
Entonces, ¿cuál es la marca del siervo de Dios? Es esta: uno que se va pareciendo a Cristo, uno que va cada día pareciéndose a su Señor, porque ha entendido que nosotros somos la circuncisión y que servimos en el Espíritu y nos gloriamos en Cristo. Aleluya. No teniendo confianza en la carne. Que el Señor pueda traer luz a nuestros corazones, nos pueda ayudar, nos pueda salvar nuestras almas, sanarnos. Gracias al Señor. No puedo estar sin ti, mi Señor. No puedo estar sin ti, mi Señor. Todo mi ser lo rindo a ti, a ti. Todas las cosas sin ti dejan de ser, Señor. Todo pierde su valor si no estás tú. Todas las cosas sin ti dejan de ser, Señor. Todo pierde su valor si no estás tú. No puedo estar sin ti, mi Señor. No puedo estar sin ti, mi Señor. Todo mi ser lo rindo a ti, a ti.